Me he propuesto tocar un tema o tratarlo, un tema difícil, un tema urgente también, por eso lo hago ahora mismo. Pues se trata de lo siguiente. El 6 de septiembre pasado, sábado, en Roma fue un día funesto. Funesto para la Iglesia. Un eslabón en la cadena nefanda que parte de lejos, pero que en estos últimos 12 años, 13 años, se ha fortalecido y agravado tanto, pero tanto que parece no tener término. Pero término sí que va a tener, eso seguro. El ingreso, me refiero al ingreso en la Basílica de San Pedro, de una blasfema cruz arcoíris, símbolo de los que ingresaban sacrílegamente a la más importante iglesia del catolicismo. Esto fue un hecho gravísimo. Tan grave como cuando entró en procesión idolátrica, por tanto maldita, la Pachamama. Esta vez fue atravesando la puerta jubilar. Bueno, a la puerta jubilar se la atraviesa para lucrar indulgencia. Ahora, ¿qué indulgencia puede ganarse cuando no hay arrepentimiento por el pecado? Cuando al contrario, el pecado se lo exhibe con orgullo, como un derecho. Un derecho, por supuesto, esa fue una parodia demoníaca. El más grave pecado de idolatría nunca fue reparado, no hubo desagravio, no hubo consagración, no hubo nada. Me refiero al de la idolatría. Ese pecado es gravísimo porque va directamente contra el primer mandamiento. Le niega a Dios su soberanía, su exclusividad, porque pretende reemplazarlo y menoscabar su autoridad. Es la negación y la rebelión de sustituir a Dios. Y eso fue con la Pachamama. Ahora este otro pecado que clama el castigo del cielo. No esperemos más para saber cuál ha de ser el abominio de desolación o desolación abominable o abominio desolador. Cualquier nombre que le queramos dar. Sí, claro, van a tocar la Eucaristía, eso seguro. La están tocando desde hace tiempo y ahora con más empeño, con mayor eficiencia. Todo vale, valió el COVID, todo vale. Para desacralizarla totalmente. Satanás no duerme. Lo de la Pachamama fue provocado, fue deseado, fue festejado por Francisco. El único pedido de disculpa que hizo fue a los idólatras, cuando el joven austríaco católico, que convertido del luteranismo, por otro lado, indignado, arrojó esa basofia al Tíber. Recordemos qué ocurrió en el contexto, esto fue en el contexto del sínodo sobre Amazonía. Grotescamente, la Pachamama resultaba un ídolo tránsfuga de los Andes, porque no es de la Amazonía. Poco importaba, con tal de denigrar la religión verdadera. Pero todo esto ocuparía un capítulo, no un capítulo, más que un capítulo, todo un libro. Y ahora aparece la herencia que ha sido dejada del arco iris que primorosamente dejó Francisco el Papa León. Lo que antes, en el caso de la Pachamama, fue buscado, el de la colección de depravaciones, fue padecido. Estoy convencido de eso. Y fue callado. Por eso gravísima omisión, el que haya sido callado. Mi casa es casa de oración, y habéis hecho de ella casa de perversión y prostitución. Eso diría nuestro Señor. Así como arrojó fuera del templo a cambistas, a mercaderes, porque hicieron de la casa de Dios cueva de ladrones, ahora, con mayor razón y con mayor ira, arrojará fuera de su iglesia
a todos estos miserables perjuros, renegados, invertidos y revertidos. ¿Cómo no va a ser difícil expulsar los demonios de almas atormentadas y poseídas cuando los demonios están dentro de la iglesia desde hace mucho? El Papa no habló, no hizo nada para impedirlo. Es muy fácil juzgar desde el llano. No hablo de juzgar a la persona, no osaría juzgar al Santo Padre. Eso es competencia exclusiva de Dios. Digo juzgar objetivamente la situación. No es fácil. Aún objetivamente. ¿Por qué? Porque no se conocen tantas cosas. Fácil y temerario es juzgar cuando no se conoce la complejidad de los hechos, las personas involucradas y tantos factores más. ¿Podía hacer algo cuando todo está tomado por el enemigo? Cuando hereda una iglesia devastada, mucho peor que la que heredó Benedicto. Hagamos memoria. Cuando el Papa Benedicto recibió el anillo de pescador en el año 2005, dijo algo que a muchos les pasó por alto, pero que era gravísimo. Y se vio 8 años después cuán gravísimo era. Dijo: rogad por mí para que por miedo huya ante los lobos. Es decir, para que por miedo no huya ante los lobos. Estaba advirtiendo que ya había lobos, y muchos. Al final del pontificado de Wojtyła había muchos lobos. Algunos dicen que al final huyó Benedicto, otros que hizo una retirada estratégica. Más allá de este tipo de conjeturas, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Puede nuestro Señor admitir que echen a su vicario, que sea víctima de un golpe? ¿Pudo aceptar esto? La renuncia el Papa la hace ante Dios. A los cardenales el pueblo le informa. Quien acepta la renuncia es Dios, o no acepta. Por eso la llamó declaratio, es una declaración que hizo. Bueno, el caso es que aquella situación de abandonar el misterio petrino fue obligado, o sea, abandonar el gobierno, y pruebas sobreabundan. Entre ellas lo dicho por el cardenal Daniels, fallecido, miembro de, por ellos mismos, llamada la mafia de San Galo. Sabemos de algunas de las fuerzas que intervinieron para que dejase el gobierno de la iglesia. Fueron poderosas, fueron muchas, fueron de afuera. Gobierno que por otra parte no ejercía. A Monsieur Felay le había dicho que su autoridad llegaba hasta aquella puerta, le dijo, señalándole la puerta del despacho. Sí, había lobos al final del papado de Juan Pablo II. Pero después de la época bergoliana hay manadas, hay jaurías, y como hemos visto también piaras de cerdos, y todo tipo de alimañas venenosas. El Papa León camina por campo totalmente minado. Cualquier paso que intente dar, una explosión. Si no hace nada, siguen los mismos dañinos personajes, para decir poco. Se nombran otros tanto o peores. Pareciera que Francisco no hubiera muerto. Entonces, si no hace nada, es porque no logra hacer nada. Ningún nombramiento suyo, ni siquiera ninguna salida de personaje nefasto como Vincenzo Paglia es de su autoría. Como digo, el campo está totalmente minado, no hay margen de acción, está solo. No puede hacer, pero sí puede hablar. No hablar implica gravísima omisión. Esto es lo que preocupa. Estoy convencido que no es Francisco II, como algunos dicen, sino más bien alguien como Benedicto. El Santo Padre fue votado por unos y por otros, por buenos y por malos. Por unos porque es católico, es ortodoxo en su pensar, en su sentir. Por los otros porque sabían que repele los conflictos, le repugnan los choques, no quiere enfrentamientos, y eso es signo también, y así lo interpretan, de debilidad. Mientras él habla de unidad, estos otros lo corren con hechos consumados. Con malvada altanería dicen que fiducia súplicas no se toca.
se adjudican esa autoría, esa autoridad, mejor dicho. La unidad que el Papa desea es imposible. Es imposible unir la verdad con el engaño, con la herejía, con la apostasía. En cualquier concesión que se haga, la verdad queda menoscabada y contaminada y deja de ser verdad. Lo único que se logra es confirmar el caos, seguir y hasta aumentar la confusión. Muchos pensaron que, bueno, inocentemente, yo creo, que el 8 de agosto todo lo anterior era una pesadilla que terminaba. No podía ser así cuando la herencia nefasta permanece, cuando todos estaban en sus puestos. Ocupada, la iglesia es como un país que está bajo ocupación. Vemos que cuando el Papa habla, transmite la doctrina de la iglesia, la sana doctrina. Callando, lamentablemente, cuando dejando hacer sin decir nada, callando, favorece a los apóstatas sacrílegos. Y ellos avanzan. ¿Hasta cuándo? Bueno, esta es la gran pregunta. El tiempo se acaba, ya no hay más tiempo. La gravedad ha aumentado. A la Pachamama se le sumó, como dice Michael Matten, la sopa de letras. Alternativas a la vista. León actúa en el modo en que puede hacerlo, hablando, confesando la fe, denunciando la herejía y la apostasía, y es confesor de la fe, si hace eso. Tal vez mártir. Esa es la posibilidad. La otra alternativa, ¿cuál es? Callar, dejar hacer, y entonces será nuestro Señor quien directamente va a actuar, y no por medio de su vicario. La persecución es inevitable, porque inevitable es ya la purificación, el castigo. Recordemos la secuencia de la visión de Fátima. Obispo vestido de blanco, Papa caminando entre ruinas y cadáveres, bendiciendo, muerto al pie de una cruz. La imagen es que de todas partes, con todo tipo de armas, le van dirigidas. Y esto hace pensar que morirá mártir y además atacado por todos los frentes, confesando la fe y no mera víctima de una persecución. Porque acá está la alternativa. O muere confesando la fe como mártir o como una víctima de persecución. Creo que esto se trata, toda esta visión de este Papa. Muy grande es la apostasía, gravísimo el pecado en la iglesia. Imposible escapar a las consecuencias. Sodoma y Gomorra fueron borradas de la faz de la tierra. El templo de Jerusalén fue destruido y la ciudad arrasada. Sería ocioso decir que los tiempos son revueltos y muy atribulados. Ahora, ¿cómo nos preparamos? No engañándonos, conociendo qué estamos viviendo, o sea, estando alerta, vigilantes, como pide el Señor. Debemos ante todo resistir, resistir. No es yéndonos de la iglesia como se resuelve esto, porque sería irse de la iglesia que fundó nuestro Señor y que permanece en la jerarquía fiel. Como dice el canon romano, cuando al inicio se ofrecen los dones a Dios, se lo hace en unión con el Papa, el propio obispo y con todos aquellos obispos que custodian la fe católica transmitida por los apóstoles. Ahí está. Algunos desilusionados desertan, dejan la iglesia. Debemos orar más que antes, eso es lo que tenemos que hacer. Aferrarnos a la mano de nuestra Madre, rezando el Santo Rosario, refugiándonos en su inmaculado corazón, renovando nuestra consagración. Debemos permanecer en estado de gracia y arrepentidos confesarnos inmediatamente cuando la gracia la perdemos por el pecado. Y atención, mucha reparación. Mayores y más graves son los pecados, más y mejor reparación se necesita. Ante esto que estamos viendo, no tenemos que quedarnos cruzados de brazos. Lo que pasó el sábado 6 fue muy, pero muy grave. Reparamos sobre todo ante el Santísimo, con la oración, con los sacrificios, las penitencias y ofrecimientos de padecimientos, de lo que nos toque. Nuestra fuerza viene de la Eucaristía.
en la Santa Misa y fuera de ella en la adoración. Queridos hermanos, pidamos por el Papa para que sean todos fieles al Señor, para que Dios le dé fortaleza. Mis críticas no le sirven. Lo que le sirve a él y a mí es la oración. Por mi parte, he celebrado la misa por el Papa y la seguiré haciendo, en la que en la oración colecta se suplica a Dios que como vicario de Cristo confirme a sus hermanos. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.